Lo que luego con los años acabó siendo una esquizofrenia, el pobre. Entonces me dijo, yo voy a ser tu maestro, yo puedo ser tu maestro. Y a mí se me pusieron los pelos de punta, nada más que de pensarlo, de que ese señor fuese mi maestro. Y me alejé y le dije, me dijo, no digas a nadie, lo que te confesamos es un secreto que ya le contaré a los pastores. Y el otro diácono, superdiácono, un día fue a su casa y como yo venía de la calle, empecé a oler un olor que me resultaba familiar. Aquí huele a droga, aquí. Entonces me metí, seguí el rastro del olor, me metí en el baño y descubrí que él seguía fumando droga, el otro que era... Así que en ese momento él entró al baño y descubrió que yo lo sabía. Y dijo, si le dices algo a alguien, te aseguro que no vas a volver a tomar la cena del Señor nunca más. Esa fue su primera amenaza. Yo no entendía muy bien si eso era una amenaza o no, pero la cara era de muy mal genio. Entonces comenzaron las decepciones. Y él me dijo que si yo era un buen cristiano, yo oraría por él, pero no tenía que decirle nada a mis pastores. La aureola se me fue poco a poco quitando de la cabeza de otros hermanos. Y recuerde esto, las deserciones son inevitables, pero el desánimo es una elección. ¿Quieres repetirlo conmigo? Las deserciones son inevitables, pero el desánimo es una elección. Yo comenzaron las decepciones y lógicamente a decir, bueno, esto no parece el cielo como yo pensaba, aquí hay mucha humanidad también. Y saben una cosa, esto me sirvió, y yo alabo a Dios por eso, esto me sirvió para buscar a Dios, descubrir. Miren, me sentía que no podía decirle a nadie, ni lo de un diácono que ya estaban preparándolos para ser pastores, ni lo del otro diácono. Y me sentía como en una cárcel. Y por otra parte, de repente todo mi ánimo y todo color de rosa se me vino abajo. Así que no podía ir decírselo a Vanessa, que ya era mi amiga, no podía decírselo a Fernando. ¿Qué hice? Hermanos, me metí con Dios y en eso descubrí a un Padre. Porque hasta ese momento me alimentaba y me animaba y me cuidaba mi pastor y la iglesia, pero eso sirvió, esa soledad. Te quiero hablar en esta noche un poquito acerca de la soledad. Y eso sirvió, esa soledad sirvió para que yo descubriera a un Dios que estaba ahí, que era mi Padre, que me hablaba, que directamente me consolaba, me fortalecía, que yo podía tener una relación con Él y que entre otras cosas comenzó a darme la sabiduría de que yo tenía que hablar con el pastor y decir, oye, que fulano me dijo esto y el otro he descubierto lo de más allá. Y así lo hice. Y para mí, yo alabo a Dios porque la decepción no me llevó al desánimo y apartarme de Cristo, sino que escogí amar a mis hermanos aunque no eran perfectos como yo. La decepción es inevitable porque estamos rodeados de gente imperfecta. Aquí hay muchos pastores y los pastores nos decepcionamos con las ovejas y las ovejas se decepcionan con los pastores porque somos imperfectos, ¿sí o no? Y mucha gente entonces en esa prueba se aparta del Señor. Pero yo escogí, en vez de desanimarme y apartarme del Señor, no esperar que nadie me saludara, sino saludar. No esperar que nadie me mostrara amor, sino amar. Yo escogí amar a mis hermanos. Yo escogí soportar a los demás como me tenían que soportar a mí. Y también aceptar que estaba en medio de una iglesia imperfecta. Pero puse los ojos en el Señor y dije como Habacuc, con todo yo me alegraré en el Señor. Me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor es mi fortaleza. ¿Cuántos dicen amén?
Y Dios, ese Padre, siempre está ahí. Para el resto de las decepciones de mi vida, Él está ahí para darnos fortaleza, para decir, bueno, verdaderamente esto es triste, pero me gozo y me regocijo en el Señor. Él no cambia, Él es un Dios bueno, Él es un Dios perfecto. Él hace que todo coopere para bien. Él es, en definitiva, mi fortaleza. ¿Cuántos dicen amén? Después de un tiempecito, aparecieron en mi vida 3 hombres, porque mi pastor tenía sus limitaciones, era un gran evangelista, pero a la hora de formarme yo fui llamado también temprano a servirle a Dios. Entonces aparecieron en mi vida 3 pastores que complementaban las carencias de Fernando para mi propio cuidado y mi propia formación. Estamos hablando hace 17 años. Apareció el pastor Héctor Rocha y también el pastor Juan Radamés Fernández, que creo que hace poquito estuvo aquí, y apareció otro siervo también, que ellos fueron como mentores, como padres espirituales para cuidar de mí y velar de mi crecimiento. Y llevo 17 años caminando con ellos, con Héctor y con Radamés, pero el otro me decepcionó. Pero yo escogí no desanimar, porque la decepción, esto ya lo he dicho, ¿no? La decepción es inevitable, pero yo escojo el desanimarme o no desanimar. Fue duro porque este hombre, que era pues como una referencia para mi vida, para nuestra vida, para nuestra familia, se apartó del camino de la santidad, dejó de andar en luz y en integridad, y tuve que confrontar esa situación, romper con él, y fue con lágrimas, fue duro, porque de repente te lleva la sorpresa de que no es oro todo lo que reluce. ¿Dicen aquí también eso? No es oro todo lo que reluce. Y dice, ¿cuánto de lo que yo he vivido en estos años será verdad? ¿Y cuánto no será verdad? Pero doy gracias a Dios que eso me pasó con uno de esos hombres y dejé de caminar con él. Mi pastor ya está en el cielo, pero sigo caminando con el pastor Héctor Rocha y la sierva de Dios Tere, que son padres para nuestras vidas, y así lo han sido por 17 años. Nos han ayudado, nos han cuidado en este proceso. Y también el otro siervo, un hombre íntegro, un hombre de Dios, que han sido una gran ayuda para nosotros. En este tiempo he aprendido a caminar con mis hermanos, con gente imperfecta, y a caminar con hombres de Dios, a no caminar solo, como un lobo solitario. Y quiero hablarte, yo creo que hoy Dios nos va a ministrar a los pastores y nos va a ministrar a todos, a todos los líderes también. Quiero hablarte acerca de la soledad. Ya te he dicho que la soledad, por mi propio testimonio, fue muy importante. ¿Quién no ha pasado momentos de soledad, de desierto, con pruebas, que te falla gente o que nadie te puede comprender? Y en esos momentos de desierto, en esos momentos donde parece que todo se cierra, que solamente tienes a Dios, te sirve para madurar, te sirve para conocer a Dios, te sirve para ir a otro nivel en tu vida. Y la soledad no es tal, porque nosotros nunca estamos solos. El Señor siempre está con nosotros. Cristo se llevó la soledad en la cruz, porque Él sí que se separó del Padre para que tú y yo nunca nos tengamos que separar de nuestro Padre. Amén. Pero esa soledad, esos momentos donde estás solamente con Dios, que son parte de la vida cristiana, que no son inevitables, hay que administrarlo. Jesús mismo, Él sabía apartarse, Él sabía estar a solas con Dios, Él sabía cuando era un asunto entre el Padre y Él. Sin embargo, Jesús, fijaos bien que siendo Dios, no caminó como un lobo solitario, no caminó solo, sino que caminó rodeado de gente. Y yo quiero hablarte estamos en Romanos, no sé si todavía estás ahí, en Romanos capítulo 11, de 2 profetas que en cambio
pero ellos en momentos de su vida no supieron administrar la soledad. Se convirtieron en profetas solitarios. Dile al que está a tu lado, no seas un profeta solitario. Romanos capítulo 11, quiero leer contigo. Yo uso la versión de las Américas. Dice, digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? ¿Acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo. Porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿O no sabéis lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías? ¿Cómo suplica a Dios contra Israel? Señor, dice Elías, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y yo solo he quedado y atentan contra mi vida. ¿Pero qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Te quiero hablar primero de Elías y de ese momento en su vida. El ministerio de Elías fue muy difícil y Dios verdaderamente le tuvo caminando por años como un profeta solitario que anunció cielos cerrados, que declaró que no iba a llover en la tierra, que declaró mensaje de juicio contra el rey Acab y tuvo que esconderse para que no lo mataran. Y sabéis que estuvo en el arroyo de Querib con la viuda de Sarepta, todo un proceso hasta que se revela en el monte Carmelo y está él solo frente a 400 profetas de Baal que comían de la mesa de Jezabel, y allí en el monte le denuncia al pueblo su pecado delante de los reyes. Les dice a todo Israel que estaba allí convocado, no podéis seguir claudicando entre dos pensamientos, no podéis seguir sirviendo a Baal y a Dios. Y ahí lo vemos solo, con una fe estoica, diciendo, si Baal es Dios, va a bajar fuego del cielo, va a hacer que baje fuego del cielo. Pero si Jehová, el Dios de Israel, es el Dios verdadero, Él va a hacer que sobre mi altar baje fuego del cielo. Y así sucedió. Y pudo vencer, pudo confrontar. ¡Qué fe! Luego pudo ir arriba a la montaña para orar y que lloviera después de 3 años y medio de sequía. Pero al bajar de la montaña, parece que Elías se había desgastado, se había vaciado. Parece que Elías lo había dado todo. Había sido una confrontación espiritual, emocional, hasta física. Y Elías en ese momento necesitaba a sus hermanos. Elías en ese momento sintió lo que ha sentido prácticamente todos los hombres de la Biblia, hasta el mismo Señor Jesús. Un momento donde necesitaba a otros a su lado, un momento de angustia. Como cuando Jesús dijo, mi alma está angustiada hasta el punto de la muerte, y le pidió a sus discípulos que estuvieran con él, que le ayudaran a orar. Elías estaba así. Yo he aprendido en el ministerio, cuando empecé en el ministerio como pastor, a veces después de una reunión que me había dado, que me había vaciado, me ponía a hablar con Vanessa y empezaba a hablar de la gente que no había venido a la iglesia, de lo floja que había estado la predicación, de que en la alabanza habíamos cantado en tono de fe y no de fa. Hermano, me entraba un desánimo que de haber estado ahí de alguna manera en lo alto de la montaña, bajaba y hasta que entendí que era vulnerable, que cuando estaba cansado, cuando estaba emocionalmente desgastado, cuando vienes de una confrontación así, no tienes que emitir juicio, tienes que descansar, pegarte una ducha, pasear con tu esposa, alabar al Señor y decir, la obra es de Dios, la obra no es mía. Y al día siguiente ya empezaba a ver las cosas con un poquito más de equilibrio, con un poquito más de balance. Pero Elías, que recibe el mensaje de Jezabel de que le va a cortar Jezabel la cabeza, literalmente dice la Biblia que lo vio. Se vio a sí mismo decapitado. Vio que aquella mujer, ¿qué era esa mujer? Esa bruja, perdónenme, pero ¿qué era ella en comparación con el Dios Todopoderoso que hace nada había hecho bajar fuego del cielo? Pero el Superman, el superhombre espiritual, resulta que no era un superhombre espiritual, porque no hay superhombres espirituales. Dile que tú lo siento, pero no eres un Superman. O no eres una Superwoman.
Somos de Dios, tenemos el Espíritu de Dios, pero somos seres humanos, que en momentos así necesitamos a otros. Y miren el engaño. Miren, número uno, Elías sintió que estaba solo. Porque muchas cosas que acabamos por aceptar en nuestra mente y hasta se pueden convertir en una fortaleza y desanimarnos, primero lo sentimos con nuestras emociones y el corazón es más engañoso que todo. Y Elías sintió que solo él quedaba, que era el último superviviente. No sé si aquí echan esa serie también. El último superviviente era él. Y primero lo sintió, pero eso luego lo aceptó como una verdad. Y dijo, ¿qué voy a hacer? Después de lo que ha pasado todavía, Israel es infiel, los reyes siguen haciendo de la suya, solamente he quedado y me quieren matar. Quítame la vida, Dios, que no soy mejor que mis padres. Y deseó la muerte. Pero Dios lo llevó a orar, Dios lo llevó a un encuentro, Dios lo llevó a una buena soledad, donde Dios se le reveló como su Padre, como el Dios que estaba en el silbo apacible y consoló a su siervo.